Mujeres y espacio público, edades, moderna y contemporánea. Y como ya hemos ido hablando en sesiones anteriores, para hoy hemos dejado la mesa redonda que lleva por título, después de las conferencias que hemos tenido en miércoles anteriores, ¿y ahora qué? De la España democrática al siglo XXI. Para eso nos acompañan esta tarde dos profesoras que ustedes ya conocen bien, la doctora Elena Hernández Andoica, del Departamento de Historia Contemporánea de la UCM, la doctora Capel Martínez, del Departamento de Historia Moderna de la UCM, y hoy nos acompaña, y además va a hablar la primera, va a ser la que tenga el uso de la palabra, la profesora doctora doña Asunción Bernardez Rodal. Asunción Bernardez Rodal es doctora en periodismo y licenciada en filología hispánica. Es en la actualidad profesora titular en el Departamento de Periodismo 3, sí. Departamento de Periodismo 3 de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Es profesora además de asignaturas que llevan por enunciado Comunicación y Género, Semiótica de los medios de masas y Teoría de la información. Estas son las asignaturas que imparte en la facultad. Pero además ha coordinado el programa de doctorado en estudios feministas y de género, y es coordinadora del máster que actualmente se imparte, ¿no? de historia. Es directora del Instituto de Estudios Feministas de la Universidad Complutense y coordina el máster en estos mismos estudios en la Universidad Complutense de Madrid. Sus líneas de investigación son varias. Vamos a citar algunas de ellas aquí, ¿no? Porque ha trabajado los discursos de género, tanto textuales, en texto, como audiovisuales. Ha publicado algún libro cuyo título creo que merece la pena ser reseñado aquí hoy, como Mujeres en medios, propuestas para analizar la comunicación masiva con perspectiva de género, esto en la editorial Fundamentos. Y también ha publicado un libro titulado Violencia de género en el cine español, que lo ha editado la editorial Complutense. De la misma forma quiero destacar una tercera obra, Escritoras y periodistas en Madrid, que publicó el Ayuntamiento de Madrid. En los últimos años, además, ha participado en el desarrollo de una línea de investigación que tiene muchísimo interés sobre museos y arte de mujeres, ¿no? Dentro de un grupo de investigación del Instituto de Investigaciones Feministas. Tiene una página, ¿no? Donde se puede entrar, ella nos lo puede comentar ahora y pueden ver lo que se está trabajando y lo que está haciendo. Esta tarde nos va a hablar, y tiene mucho sentido después de lo que hemos comentado de su perfil, muy rápidamente, me perdonas que vaya tan rápida. Esta tarde nos va a hablar de la imagen política de la mujer en los medios, ¿no? En la prensa y en los medios. Y sin más preámbulos, le cedo la palabra a Asunción Bernardez. Gracias por venir. Muy bien, muchas gracias. Gracias por recibirme aquí. Estoy encantada de estar con vosotras y algún vosotros también en la sala. Gracias María Dolores, Rosa, Elena, por invitarme a participar aquí. Pues yo, como os han estado contando, trabajo sobre todo en temas de medios de comunicación, análisis de medios, y hago análisis de medios con perspectiva de género. Básicamente es mi trabajo. Entonces, quería hablaros de cómo tratan de manera un poco más específica los medios de comunicación, en este caso a las mujeres que están metidas en política. Llevamos un periodo de verdad apasionante, ¿no? De cambio, no se sabe si cambio o no cambio político en este país, pero lo que está claro es que los medios se han llenado de comunicación, de referencias a la política, y la mayoría de la gente vivimos muchísimo la política, y quiero marcar aquí esta cuestión, ¿no? Me he ido. Tengo una presentación que vamos a ver si la puedo seguir, porque esto es la hora del demonio, que se suele decir.
Entonces yo es que yo con los ratones no los uso nunca. Ay, vale. ¿Quieres que te ayude, Antonio? No os preocupéis. No, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es la tesis? Que bueno, sabemos evidentemente que muchas mujeres hoy día ocupan puestos en política, ocupan espacios de poder, pero la tesis es que los medios de comunicación no tratan a las mujeres de manera equilibrada, ¿no? Ahora mismo en España estamos como casi rozamos el 40% de diputadas en el Congreso en las últimas elecciones. Es decir, estamos llegando a los niveles prácticamente de lo que se considera paridad en la representación. Las mujeres en las organizaciones sufren normalmente de una cosa, ¿no? En el fondo esos 3 puntos que tenéis ahí, que es el problema de que es un problema de que no nos consideramos en muchos casos como legitimadas para el poder, una cosa que decía Amelia Valcárcel también, ¿no? Es decir, hay algo que nos hace participar en la política y en este caso en lo público con una cierta, vamos a decir, inseguridad, ¿no? Somos menos propensas a demostrar que somos ambiciosas, por ejemplo. La ambición en las mujeres se lee como una cosa negativa, mientras que a un hombre político, por ejemplo, se le supone el poder, las ansias de poder se le suponen. Si es a una mujer se le considera algo negativo, ¿no? Las mujeres nos postulamos menos para los cargos, es verdad, es decir, cuando se pide, bueno, pues ¿quién se presenta? Pues tenemos a veces esa cosa de decir, bueno, no valemos o no queremos mostrar, porque no lo consideramos, no hemos sido básicamente educadas básicamente para esto, ¿no? Y sobre todo eso, nos postulamos menos para los cargos, ¿no? Bueno, esto la verdad que me resulta un poco incómoda, ¿no? Pero, no, casi lo veo mejor aquí, tranquilos, ya está, ya lo tengo controlado. Lo veo mejor aquí que en el ordenador, sí. Sí, no pasa nada, ya, tranquilidad. Como lo tengo un poco alejado, me estaba un poco tonta, porque no sabía si miraros a vosotros o a la pantalla, ya está, controlado. Bueno, antes os decía, ¿qué nos pasa básicamente como idea? Que los medios nos tratan de una manera particular a las mujeres. ¿Cuál es la hipótesis? ¿O cuál es mi hipótesis? Que los medios utilizan estrategias de representación, es decir, cómo muestran a las mujeres, de una forma que lo que hacen es quitarles poder político, es decir, las despolitizan. ¿Y cómo se despolitiza? Sobre todo a las mujeres es enviándolas de una manera simbólica o representativa, normalmente a espacios que tienen que ver con lo privado. Esa es un poco la tesis del trabajo, ¿no? Las mujeres a menudo son vistas más que los varones, a través de estereotipos de género, y en muchos casos los debates públicos giran en torno a cuál es el lugar apropiado de las mujeres en los espacios públicos, dice una teórica, ¿no? Es decir, los debates sobre las mujeres no son sobre, los programas que desarrollan, cuáles son sus propuestas, sino que se cuestiona casi siempre su legitimidad, ¿no? Pero por el hecho de ser mujeres. Ahora mismo que se está postulando Hillary Clinton, está siendo muy apasionante también porque, claro, fijaros si es una mujer, digamos, de una amplísima trayectoria en política y cómo la están tratando en la actualidad los medios, sigue siendo bastante escandalosa porque a Hillary Clinton pues lo han acusado de todo, ¿no? De todas las cosas. La han acusado, pues eso, de que en el fondo no es una mujer, que sí es un hombre, tiene muchas cualidades masculinas, de que es lesbiana, incluso de haber actuado como mediadora, es decir, como ofrecerle a su hija a los delegados, ¿no? Bueno, pues con temas de prostitución y tal, todo esto ha salido en la prensa americana y le critican todo. Le critican, pues eso, cómo se viste, cómo se ríe, el tono de vez que emplea, cómo se peina, es decir, las alusiones para descalificarla en este sentido son insistentes. Y fijaros que no estoy hablando ni de programas políticos, no me voy a meter en contenido político, sino en contenido solamente representativo, porque esto le pasa a las mujeres no por ser de derechas, de izquierdas o de en medio, nos da igual. Es un poco un proceso que lo sufren todas las mujeres, ¿no? Ella dijo en una ocasión, bueno, que hay un doble rasero para pedir a las mujeres, ¿no? Que hagan lo que hagan, las mujeres en política sufren un proceso de devaluación continua por el hecho de ser mujeres, ¿no?
Bueno, primero, yo aquí me paro y haría un poco una pequeña reflexión, ¿no? ¿De dónde viene el poder político? Es decir, ¿de dónde procede el poder que le damos a la gente para que gobierne, ¿no? Bueno, el poder político, desde luego, es el poder que nosotros delegamos en las democracias a un grupo humano para que nos den las leyes que tenemos, las leyes por las que nos vamos a gobernar, ¿no? Entonces, dentro de ese poder político, claro, históricamente ha sido un poder sobre todo ejercido por varones a lo largo del tiempo. Entonces nos encontramos en un sistema democrático en el que, bueno, las mujeres votamos desde hace poco tiempo y por lo tanto somos elegibles desde hace poco tiempo. Y arrastramos ese déficit en el fondo que es, fijaros, desde la Revolución Francesa, que se suponía que era igualdad, fraternidad y que era el otro, libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? Esos tres valores pues fueron una mentira, ¿no? Porque desde luego la igualdad no llegó hasta bien pasado el principios del siglo XX, ¿no? Entonces las mujeres pues en el fondo arrastramos este déficit, ¿no? ¿Cómo explico esa frase de Hillary Clinton, que la formula muy bien? Bueno, pues hay un teórico en comunicación que desarrolló una teoría que se llama la teoría del doble vínculo, que él lo utilizó para explicar los procesos de esquizofrenia. Empezó a estudiar niños que sufrían esquizofrenia y vio cómo se relacionaban con los padres, esos niños con los padres o sus madres, ¿no? Cuando iban a visitarlos al centro donde él trabajaba, psiquiátrico. Entonces, los niños cuando recibían a sus padres, los padres normalmente hacían un movimiento, ¿no? Que era acercarse al niño, el niño se acercaba, o la niña, a besar a los padres, pero los padres se retiraban un poquito. Y al momento volvían a acercarse y le decían, por ejemplo, a ver, ¿qué pasa? ¿Que no quieres dar un beso a tu padre? ¿O no quieres dar un beso a tu madre? Entonces él empezó a estudiar procesos de comunicación de este tipo. Y se dio cuenta que no es un proceso, estos procesos de doble vínculo, no ocurren solo en la comunicación, digamos, enferma, ¿no? Procesos de comunicación esquizofrénicos, sino que los hacemos en la interacción muy habitualmente, ¿no? Es decir, se trata de situaciones comunicativas que tú sientes que hagas lo que hagas, lo estás haciendo mal. Y esto lo habréis sufrido algún jefe, algún compañero, alguna compañera, alguna amiga, las relaciones personales cuando nos someten a un doble vínculo, ¿no? Cuando estás discutiendo ahí con la pareja, con la amiga, y va la bronca subiendo, y de repente alguien te dice, vaya, ¿por qué te pones tan nerviosa? ¿No? Y dices, pero bueno, estoy nerviosa porque estamos en una situación de nervios, ¿no? Eso es un doble vínculo, ¿no? Entonces, si te explicas, no te explicas, bueno, este proceso de doble vínculo, de sentir que hagas lo que hagas, lo haces mal, yo lo he utilizado para explicar, en el fondo, qué es lo que le pasa a las mujeres en política, que es lo mismo, que es la frase de Hillary Clinton, que ella no trabaja con teorías de comunicación, yo sí, y por eso la aplico, pero nos vale perfectamente para explicarlo. Es decir, las mujeres, hagamos lo que hagamos, resultamos inconvenientes, ¿no? Si nos arreglamos mucho, malo. Si no nos arreglamos, también. Si hablamos mucho, somos unas charlatanas. Si no hablamos, no sabemos comunicar. En fin, esto es el tema del doble vínculo al que se someten las mujeres. Ay, por cierto, decirme tiempos, ¿eh? Vale. Vale. ¿Cómo despolitizan los medios? Bueno, pues los medios, no sé si os acordáis, sí, porque ya tenemos de esto, tenemos todas memoria. Cuando hablo con chicas muy jóvenes, ya no se acuerdan de esto del primer gobierno que hizo Zapatero paritario. ¿Os acordáis que fue muy, además en Europa, fue muy sonado y muy importante y tal, porque puso el 50% de ministros y de ministras? Les hicieron un reportaje para el Vogue les pidió hacer un reportaje. Entonces ellas se vistieron, luego explicaron que se vistieron salieron imágenes de estas, si os acordáis, que fueron un escándalo en la prensa y empezaron a protestar todos los partidos políticos. Ya estaba Rajoy entonces, me parece, en la oposición. Bueno, les pidieron explicaciones parlamentarias de qué frívolas estas señoras, que hay que ver, en fin. Se armó la marimorena, tuvieron que dar disculpas a los de las pieles, a los ecologistas, en fin, tuvieron que pedir disculpas estas mujeres por todos lados, ¿no? Fijaros, yo pensando luego, he pensado mucho en estas fotografías, porque claro, para las personas que están en política, siempre los periodistas, ¿no?, les tienden una especie de trampa, ¿no? Que es decir, bueno, vamos a daros la ocasión de que mostréis vuestro lado humano,
vuestro mejor lado, ¿no?, a la gente. Entonces, claro, Van Vogue y dice, claro, vuestro mejor lado, a las mujeres, la verdad, que nos dicen, vais a salir en un reportaje y ¿qué hacemos? Básicamente, entre otras cosas, ponernos monas, ¿no? Nos prepararemos las preguntas, tal, pero eso está en nuestra formación, ¿no? Entonces, estas mujeres hacen eso y, claro, yo me imagino la situación de la entrevista. Porque, claro, están en la puerta de la Moncloa, es decir, están en un lugar externo a, ¿no? Pero, claro, los periodistas, no sé, seguramente los que montan, esto es una escenografía montada de una determinada manera. Entonces, yo me imagino que no les dejaron hacer dentro el posado de la Moncloa, pero a los periodistas se le ocurre, oye, qué mono quedaría sacar un sofá y hacemos el reportaje ahí, porque un sofá en el fondo es el símbolo de la intimidad, ¿no?, del hogar, de la casa, del espacio privado. Entonces sacan el sofá, le ponen las pieles. Fijaros cómo está esta mujer aquí recostada, ¿no? Cómo está la ministra aquí recostada, la otra que sale tal, porque están muy discretas de colores, la ropa no es que sea una ropa escandalosa ni mucho menos, ¿no? Pero claro, ¿qué nos pasa? Que luego como espectadores, cuando nosotras vemos una señora tumbada así en un sofá, cuando leemos imágenes no las leemos nunca descontextualizadas. En el fondo hemos aprendido a leer imágenes a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Y cuando hemos ido al Museo del Prado, pues claro, hemos visto a muchísimas señoras tumbadas en divanes, ¿no? Que es básicamente la figura más, así como más tal de las mujeres en los museos, es estar tumbadas y estar como muy, mostrando mucha disponibilidad y mucha amabilidad, ¿no?, por decirlo así suavemente. Entonces, claro, se preparó el escándalo. Al poco tiempo, digamos que ellas caen en la trampa, pero ¿cómo no vas a caer en esa trampa, ¿no?, de doble vínculo? Pero al poco tiempo, no sé si fue un mes después o 2 meses después, Soraya Sáenz de Santamaría resulta que le pasa lo mismo. Y en ese caso tuvo que ser el Partido Popular el que se tuvo que retractar de todas las barbaridades que habían dicho de las mujeres del PSOE, ¿no? ¿Cómo le tendieron la trampa a Sáenz de Santamaría también? Pues creo que fue Nieves Herrero, fijaros, también era una periodista. Nieves Herrero le dijo, bueno, también, vamos, haz un reportaje en que tú hables de tu vida, tus emociones, tus sensaciones y tal. Entonces las citaron en el Palace y ella decía que, bueno, pues de joven había sido bailarina, entonces se exhibe con el pie, con esa especie de camisón, y además era un reportaje que iba a salir en el Dominical, que luego lo que son imágenes y textos, pues digamos que se resignifican en el sitio donde tú los ves, ¿no? Y ella pactó ese reportaje para el Dominical y van y la sacan en portada de un día de diario, con lo cual el sentido cambia totalmente, ¿no? En fin, otra vez el escándalo y tal. Esto es el proceso que le pasa a las mujeres, ¿no? Si hubiera salido desaliñada, si hubiera salido, yo qué sé, hubiera sido criticada igual, ¿no? Bueno, hay mujeres que se saben librar, que son muy listas, ahora os diré cuál. Evidentemente que son muy listas, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Que los medios de comunicación, en el fondo, para despolitizar a las mujeres, utilizan este doble vínculo, ¿no? ¿Y cómo lo hacen? Pues eso, básicamente estereotipando a las mujeres y a los hombres, porque bueno, podíamos hablar de masculinidad, pero hablamos de mujeres en este caso, ¿no? Estereotipan de acuerdo a la forma más sencilla de estereotipar, ¿no? Diciendo que la masculinidad son todos los valores a los que se asocia lo fuerte, el poder de decisión, la agresividad, lo racional, y las mujeres, lo femenino, pues somos las cuidadoras, las negociadoras, las que siempre intentamos contemporaneizar, no utilizamos la violencia física, somos sentimentales, etcétera, ¿no? Entonces, todo lo que es representación en medios también tira de esta forma de estereotipar. En esto, pues no se diferencia mucho a otros tipos de, digamos, de textos culturales, ¿no? También se hace literatura, se hacen pinturas, se hacen casi todos los artes. Las artes manejan también este tipo de estrategia de representación, ¿no? Entonces, bueno, pues esta forma de despolitizar, ya os digo, hubo casos muy sonados, ¿no?, y muy repetidos durante toda la época del PSOE. Este caso sabéis que fue también muy importante. Y otro ejemplo de cómo a las mujeres se las lleva al ámbito de lo privado. En este caso, Karma Chacón era el Día de las Fuerzas Armadas y el protocolo indicaba que las señoras van de traje largo. Entonces yo supongo que ella, cuando fue a presidir este acto, debió pensar, ¿voy como mujer o voy como ministra? Decidió ir como ministra y como ministra se puso unos pantalones, porque
Pero claro, en el fondo, ¿qué se le criticó? ¿Sobre qué se estaba criticando? Que se fue a un acto donde prevaleció su condición de ministra sobre su condición de mujer, ¿no? Que en el fondo las condiciones estas de género parece que tienen que ser una cosa que no nos podemos saltar ni de broma porque se nos ataca si nos la... Y entonces se puso un traje que luego explicó del modisto que era y demás, ¿no? En fin, que, bueno, en estos años también fue muy famoso el caso bueno, que he quitado la transparencia un poco por error, de los traseros, ¿no? De la competición de traseros, lo titularon casi prácticamente así, de Carla Bruni y nuestra reina ahora Leticia, en las puertas entrando también en la Moncloa y demás. Pero lo grave de esto es que, bueno, si esto lo hiciera un programa de tarde de televisión, yo qué sé, de estos que hay de comentarios, bueno, pues tendrían su lugar, ¿no? Pero el tema es que El País, Avui, no sé cuántos periódicos lo sacaron en la portada, ¿no?, de la visita de Sarkozy. Y esto es lo grave, ¿no? Porque si las cosas se leen en un espacio determinado, no es lo mismo que cuando se leen en otro contexto, ¿no? Bueno, hay mujeres que son muy listas, claro, bueno, esto os lo resumo, porque tenía otro análisis, que fijaros cuando le hacen la entrevista a Esperanza Aguirre en el Vogue, o sea, igual que a las ministras, ¿dónde se puso? O sea, a Esperanza Aguirre no la pilla. Y se puso en el despacho, en el balcón del tal, con la bandera por detrás, los papeles delante. También tenía toda esta experiencia que había pasado con estas otras mujeres, ¿no? Bueno, sabemos que Esperanza Aguirre ha tenido una gran inteligencia para manejar la cuestión mediática, yo creo que hasta que la ha perdido un poco, pero durante muchos años de verdad que ha sido un ejemplo de mujer increíble, ¿no? A la hora de ser capaz de darle vuelta, no he traído la imagen aquí, a los sucesos que le ocurrían, ¿no? Por ejemplo, cuando se cae el helicóptero y Rajoy sale desencajado y ella sale diciendo: ¡ay, Mariano, ¿qué tal estás? ¿Estás bien? Claro, en el fondo, el rol de mujer, ¿no?, de cuidadora, porque las mujeres en política puntuamos positivamente si somos cuidadoras, si cuidamos a los demás, si no somos agresivas, o sea, entonces, bueno, pues ella sabe puntuar así, ¿no? Cuando salió del atentado de la bomba, que ella, ¿os acordáis que tuvo un atentado de la bomba en Bombay? En el hotel donde estaba, mientras estaba volando hacia España, ya la prensa la estaba criticando porque había dejado a toda la comitiva allí y ella había salido zumbada del hotel. Entonces, cuando llega a dar la rueda de prensa, que tenía la foto y la he quitado, sale y da la rueda de prensa con unos calcetines y sandalias. Bueno, aquello ya fue también el no va más, ¿no? Entonces ya cuando los partidos, sabéis que les hacen regalos institucionales a los periodistas y tal en Navidad, ella incluso mandó unos calcetines a los periodistas como broma y tal, fue cerca. O sea que ella ha manejado muy bien esta capacidad de darle la vuelta, y la rueda de prensa se convirtió casi y todo el mundo comentaba, en lugar de que había dejado a la comitiva allí sola, todo el tema de los calcetines con sandalias, que de hecho se pusieron hasta de moda, ¿no? Y la gente empezó a usar tacones una temporada con las sandalias. En fin, que a Esperanza Aguirre yo la considero un ejemplo, ¿eh? Bueno, ¿qué quiere decir todo esto? ¿Y cuál es el problema? Que en el fondo las mujeres sufren lo que se llama un déficit de representación, ¿no? Nancy Fraser, que es una teórica, bueno, que piensa mucho en cuestiones de justicia social. Ella, por ejemplo, tiene un libro que escribe sobre la justicia económica y empieza a pensar qué déficit de justicias sufren las mujeres. Que sabéis que, por ejemplo, en el mundo, yo que sé, datos que da la ONU, el 7% de la riqueza en el mundo está en manos de mujeres y el 93% global de la riqueza global está en manos de varones, ¿no? Por ejemplo, son realidades muy comentadas y tal. Bueno, Nancy Fraser piensa, ¿no? Cuando piensa dice, bueno, es verdad que tenemos que luchar por la justicia económica, y tal vez es lo más importante y lo más urgente, pero también es muy importante la justicia representativa, ¿no? Es decir, hay que luchar porque las mujeres sean representadas de manera justa, nombradas de manera justa, y no caer siempre en estos estereotipos devaluadoras de las mujeres por ser mujeres, ¿no? Entonces ya me vengo ahora a la política más actual, que sabéis que en estos últimos tiempos la agresividad ha subido, se ha multiplicado muchísimo en la cosa política. La Vanguardia hizo un pequeño vídeo que os voy a poner,
con un resumen de cosas que se le han dicho a mujeres en política, ¿vale? Y que son de todos los colores. Vamos a ver si lo podemos oír. Sonará, ¿no? Bueno, ¿cuál es lo positivo, yo creo, ¿no? También en este contexto que es tan negativo. Yo creo que lo positivo es que la verdad que ahora mismo sí es verdad que ya tenemos, digamos, hay una masa crítica en la sociedad que ya cuestiona todo esto, ¿no? Y la gente responde a través de los medios. Y, por ejemplo, el tema de las políticas catalanas y el tema de Félix de Azúa, sabéis que ha sido muy contestado, ha sido muy criticado y afortunadamente la gente ya no se calla o ya no nos callamos y también se utilizan los medios para cuestionar todo esto y resaltar lo injusto que es, ¿no? Bueno, las mujeres de la CUP en concreto salieron, se manifestaron, etcétera, ¿no? Y ya os digo que no es un problema de derechas, de izquierdas ni de medio, ¿no? Es un problema mucho más general que todo esto, ¿no? ¿No estás sacando papelito para avisarme, no, Lola? Sí. Ah, ¿cuánto me queda? Pues 5 minutos, pero si quieres algún minuto más, si ya han hablado otros días. Vale, solamente, bueno, que esta cuestión de lo femenino también tiene que ver con lo que le está pasando ahora a la política, voy muy rápido, que sabéis que hoy día la política, claro, ya no se trata solo en foros, digamos, serios, de debate político, informativos, etcétera. Hoy día o sea, juegan un papel muy importante los programas que son de entretenimiento político, ¿no? Que son de humor, etcétera. Entonces, en estos programas, la verdad que el Hormiguero, por ejemplo, que bueno, que supongo que todo el mundo habrá visto y lo conoce, ha jugado un papel muy importante en este tema, ¿no? Es decir, son un tipo de programas que dan cabida a noticias de menor importancia, lo que se llaman en análisis de medios los soft news, ¿no? O sea, noticias blandas, dan cabida a noticias blandas, pero también meten discusiones sobre cosas serias y además hacen muchísima parodia del sistema político. Por ejemplo, en El Hormiguero, en las últimas elecciones, bueno, pues tuvo su importancia, porque, por ejemplo, entrevistaron a Soraya Sáenz de Santamaría, a Pablo Iglesias, a Albert Rivera, a Pedro Sánchez y a Pedro Sánchez, ¿no? Entonces, bueno, pues se ve como todos los políticos intentan pasar por este tipo de programas. El año pasado, Pedro Sánchez, que salió en 1 de la tarde, ¿cómo se llama este que hay por la tarde en Telecinco? Salió en Sálvame por teléfono, lo pusieron verde, ¿no? Y lo criticaron muchísimo, pero luego a partir de ahí empezaron todos como a incluirse. Bueno, pues también hay un tratamiento de género que lo hace Pilar, hay una profesora de Deusto que ha hecho un trabajo sobre esto muy interesante. Son programas que tienen muchísima audiencia y, por ejemplo, cómo se trató a Soraya Sáenz de Santamaría es bastante significativo, ¿no? Porque, claro, siempre a Soraya Sáenz de Santamaría además le tocó 2 veces. Ella está allí, claro, con una especie de cosa rara, que siempre está en lugar de Rajoy y encima es una mujer, ¿no? Con lo cual está siempre como un poco descolocada. ¿Os acordáis también lo que hicieron, el debate que hicieron en La Sexta? Porque ni siquiera ella está hablando como con su propia voz, ¿no? Está hablando además de manera delegada, ¿no? Entonces, por ejemplo, cómo actuó Pablo Motos, es curioso ver cómo actuó Pablo Motos con ella, ¿no? En este tipo de entrevistas pues hacen tres categorías de preguntas normalmente sobre vida privada, sobre estereotipos sexistas, sobre apariencia física. Es curioso que en estos programas, por ejemplo, a Soraya Sáenz de Santamaría no se le hizo ningún comentario sobre el físico. En cambio, si se le hace a Pablo Iglesias, se le hace a los demás, ¿no? De cómo visten, que si eres elegante. A ella no, ¿no? Hay una especie de cosa que se elude, ¿no? En cambio, lo que se le hace en este programa continuamente es las alusiones al poder que tiene. Pero claro, es un programa como de broma, ¿no? Eso es la paradoja.
de verdad tienes mucho poder, nunca hemos tenido un invitado con tanto poder, o sea, parece un poquito yo diría como de regodeo, ¿no? En el caso de la entrevista esta, si comparamos cómo se hicieron las otras entrevistas, ¿no? Bueno, esto ya me lo voy a saltar porque es más sobre la apariencia física, que ahora importa, es verdad, a hombres y a mujeres. Hoy día es increíble porque ahora dicen, bueno, con las nuevas tecnologías se pensó que la política, la importancia de las redes, bueno, la importancia de las redes sigue siendo muy relativa respecto a la televisión. Todavía hoy la televisión es la que manda en política, ¿no? La imagen de la política es la que genera verdaderamente las noticias que luego se retuitean o que van a la prensa escrita, etcétera, ¿no? Es decir, el foco de la noticia política sigue siendo la televisión. Bueno, no os voy a poner nada más. Bueno, la forma todas las mujeres son ridiculizadas y parodiadas, ¿no? En este tipo de programas por muchas cosas, ¿no? Santa María, pues ya siempre se la ridiculiza porque es muy bajita. Manuela Carmena porque es mayor. Esperanza Aguirre porque sí es una mojigata. También pasa a algunos hombres, ¿no? Como a Íñigo Errejón, por ejemplo, que siempre se le trata de niño, por lo tanto de poco masculino, de ser como un poco afeminado y todo esto, bueno, pues aparece continuamente, ¿no? Fijaros, Pablo Motos le hace un chiste machista, intenta hacerle un chiste machista que la verdad que Pedro Sánchez fue bastante listo y no entró al trapo, ¿no? Usted debe tratar de encontrarse con Angela Merkel, le dice, a ver si le puede ablandar su corazón o algo así. Imagínese a sí mismo como el presidente. La llevas a cenar, le echas una mano con el peluquero, ¿no? La hace entrar en el fondo porque claro, cuando hacemos, bueno, que es una transparencia que tengo aquí, claro, cuando estamos en ambiente de chiste y de broma, lo que hacemos es que suspendemos un poco nuestras ideas, se supone que suspendemos nuestros valores éticos y morales y entramos enseguida en la participación con el otro en ciertos implícitos. Claro, estos medios de comunicación, la ironía y todo esto, pues digamos que es muy peligroso, ¿eh? Porque claro, es como cuando hacemos ironías en una clase los profesores, ¿no? No las podemos permitir, ¿no? Porque no se entiende en lo público. Lo público el discurso público no es estar tomándote una caña y diciendo una tontería con tu amigo o con tu amiga, ¿no? Ahí tenemos que ser políticamente, desde luego, lo que se llama políticamente correctos o correctas, porque es la forma de mostrar respeto, ¿no? Bueno, entonces, bueno, pues es una reflexión, ¿no? ¿Qué pasa ahora también con estas nuevas formas de hacer política, de representarse los políticos y las políticas, que se ven metidos en un medio donde las mujeres, bueno, pues se siguen viendo perjudicadas también, ¿no? Y siguen entrando, ¿no? Bueno, y ya no os cuento más. Os podría contar alguna cosa más. Solamente voy a acabar como con el año pasado hubo una protesta de mujeres periodistas que decían, francesas, que denunciaron machismo y acoso por parte de políticos. Es decir, que bueno, esto que pasa en la política, tristemente es una cosa que funciona en todo el aparato mediático, ¿no? Como los políticos a veces se permiten dirigirse a las periodistas de una determinada manera también. En fin, que es algo muy diluido en nuestro hacer social, que lo hacemos casi sin darnos cuenta, ¿no? Lo de la broma pesada, la alusión al físico, etcétera, es una constante que luego se reproduce también en la política. Bueno, y ya me callo. Muchas gracias. Luego retomamos. El debate retoma, sí. Muchas gracias a Asunción Bernardez. Y a continuación va a hablar la profesora Capel Martínez, a quien ya conocemos de otra de las sesiones, y el tema que va a tratar en nuestra mesa redonda de hoy de ¿y ahora qué? Y todo esto que estábamos diciendo de la España democrática del siglo XXI va a ser mujer y participación política. No, pero bueno, sí y no. No. Bueno, buenas tardes. Quiero empezar invitando a nuestra tercera componente de la mesa a estar aquí arriba. Ya no hay de esto. Que no hay nada que quitar. Que no hay nada que quitar. No te excuses. No te excuses. Bueno, no, yo le...
yo íbamos, en el reparto que habíamos hecho de temas, se suponía que yo iba a plantear un poco cuáles podían ser los retos que ahora se tenían en dos ámbitos del espacio público, como eran el trabajo y la política. Es verdad que tanto en un ámbito como en el otro, la presencia de las mujeres ha experimentado cambios significativos, al menos en Europa entre el final de la Segunda Guerra Mundial y ahora, en España desde la llegada de la democracia hasta ahora. Cambios significativos en el número de mujeres que forman parte de la población activa o de la familia de los políticos, o de lo que consideramos políticos. En este caso, por ejemplo, pues en la legislatura constituyente solo tuvimos 21 madres de la Constitución por 361 padres. Eso sí, tocábamos a más cantidad de líneas por barba que ellos, ¿no? Pero solamente éramos 21 y ahora en esta legislatura que el otro día en televisión indebidamente llamaron nonata. No, la legislatura ha nacido, lo que no ha nacido es un gobierno, que eso es distinto. La legislatura nació y feneció en breve plazo. En esta hemos sido casi un 40%, 0,2% menos que en la legislatura anterior, pero bueno, estamos ahí en el 40%, lo cual es un cambio importante. En la mano de obra somos casi la mitad o muy próximo al 40%, y según qué sectores podemos llegar a significar el 60 o el 70%, por ejemplo en cuidado social, en atención, servicios sociales, hostelería, etc. Y eso, hay una legislación que establece la igualdad en todos los terrenos, en el salarial, en la aspiración a puestos de trabajo, en el caso también esa igualdad en política, lo acaba de referir a Asunción, está la famosa ley de la paridad, que está incluida en la ley de igualdad, que es 60-40, aunque siempre nos toca el 40 en vez del 60, pero parece que eso no importa, sí que importa. Incluso está la declaración de la Conferencia Mundial, la Cuarta Conferencia Mundial de Mujeres de Beijing de 1995, en la que uno de los planteamientos fundamentales es precisamente la de impulsar el acceso de las mujeres a los espacios de poder, no solo político, sino también social y económico, para que adquiera una mayor visibilidad. Pero junto con todos esos cambios que nadie puede negar, se mantienen una serie de continuidades que normalmente se han referido al espacio laboral, pero que yo creo que están también, en cierta manera, en el espacio político y en el social y en otros espacios. Se mantiene, por ejemplo, el peso de las funciones familiares en la aparición de las mujeres en el espacio exterior. La familia es un elemento fundamental en la forma en que las mujeres están en el espacio laboral, cosa que no lo es en el caso de los hombres. Como acabamos de ver, ese papel de la mujer en la familia y en el espacio privado se trata de sacar al espacio público cuando se habla de ellas, incluso refiriéndose a ministras. Sigue existiendo una clara discriminación que en el espacio laboral, por ejemplo, reviste formas tanto de el tipo de trabajos a que fundamentalmente aspiran las mujeres y el salario que cobran con respecto al hombre, permaneciendo la diferencia en detrimento de las mujeres, incluso a igualdad de empleo, a igualdad de trabajo, a igualdad de responsabilidades. Igualmente, sigue existiendo discriminación en el ámbito político a la hora de formar las listas electorales. Hay un estudio hecho en Andalucía
que demuestra que la permanencia de las mujeres en las listas electorales es mucho menor que la permanencia de los hombres. Es decir, que cuando se hacen las listas electorales de un comicio para otro, es más frecuente que se cambie a mujeres que se cambie a hombres, y no hay una razón objetiva para que eso sea así, pero sí que se produce este cambio. Y todas esas discriminaciones, todas esas diferencias, yo creo que se han querido expresar en dos fórmulas que de algún modo determinan la presencia de las mujeres en el espacio público, que son las expresiones techo de cristal y suelo pegajoso. Techo de cristal es ese límite invisible que impide, o que si no impide por lo menos dificulta el acceso de las mujeres a los mismos niveles de presencia y de responsabilidades que tienen los hombres. Y por suelo pegajoso se entiende o se alude a aquellas mentalidad, a aquellas circunstancias, aquellos pensamientos que siguen, digamos, atando a las mujeres a sus formas tradicionales de presencia, tanto en el espacio público y en el privado, no facilitando su despegue o su cambio hacia otras presencias o otras fórmulas. En el caso del techo de cristal, digamos que las limitaciones vienen de fuera. En el caso del suelo pegajoso, las limitaciones vendrían desde la propia mujer. Ahora bien, ¿cómo evitar todo eso? A finales de los años 90, un estudio hecho sobre estructura del mercado laboral, realizado por la OCDE, venía al final a sacar una conclusión que yo creo que podría ser aplicable también al espacio político. Y es que tanto un espacio como otro se han articulado en su momento y se han dibujado de acuerdo con las circunstancias de quien era su principal y único protagonista hasta hace 2 días, que era el hombre. Y cuando nosotras hemos entrado a participar en esos espacios, hemos tenido que adaptarnos a las características de esos espacios, construidas con arreglo a la situación del hombre, pero hemos entrado con una situación distinta, porque nosotros veníamos de unas responsabilidades diferentes y hemos llegado, y está determinando nuestra presencia en esos espacios, el papel que todavía cumplimos en la familia y que no se ha modificado con respecto al que se hizo hace muchos años. De algún modo, lo que se dice del espacio laboral, tenemos una doble jornada, fuera y dentro de la casa. En este caso tendremos una doble responsabilidad fuera y dentro de la casa. Pero entramos a jugar, repito, a unos espacios sin tener todas las claves y todas las características que exigen esos espacios. Por tanto, nuestra presencia en ellos siempre va a estar en detrimento, va a estar en inferioridad con el varón respecto a conseguir una idéntica situación de igualdad. Por eso en ese estudio se hablaba de un tema que fue muy nombrado en los años 80, 90, que es el tema del nuevo contrato social. Un nuevo contrato social que repartiera de manera distinta a como hoy la conocemos las funciones de hombres y mujeres en la sociedad y en la familia, y que repartiera de forma distinta los tiempos de ocio, de trabajo y de familia que unos y otras tienen ahora mismo articulados. Cuando esta nueva contrato se pudiera formular, y queda ahí para el debate, posiblemente nuestra presencia en esos otros espacios
tendría más posibilidades de prosperar hacia la igualdad o menos dificultades para conseguirla de las que tenemos hoy, porque iría acompañada de un cambio de actitud también en los varones, que hoy no está claro que se produzca, o por lo menos mayoritariamente. Pero junto con esto yo añadiría ahora dos cosas, oyendo a Asunción Bernarde, y es también la necesidad de resignificar las características de nuestro espacio, las funciones que han pertenecido siempre al espacio privado. Por ejemplo, si la función de cuidado se hace para el mercado, es valorada. Si se hace para la familia, es algo que no tiene la menor importancia. Por ejemplo, ¿no? Cuidar de un padre enfermo no tiene importancia, pero si yo soy una persona que he hecho un cursillo del INEM sobre tratamiento de personas dependientes, ya soy fete. Vamos a ver, ahí creo que se necesitaría resignificar nuestras funciones, quizás dotándolas de nuevos valores que se aproximen, por decirlo así, a los valores que se le dan a esa misma función en el espacio público. O la otra posibilidad es resignificar ese espacio público con arreglo a nuestros valores, para que si una cosa no tiene, en nuestro espacio no tiene una trascendencia social, tampoco lo tenga si se hace en el espacio público. Esto va a ser como más complicado, y creo, claro, el tema está, y aquí termino, en ¿tenemos el poder para resignificar? Porque resignificar algo significa tener capacidad de hacerlo y que esa resignificación se admita. Entonces, volvemos un poco a la necesidad que señalábamos el otro día de tener o estar en espacios de poder que permitan hacer esos cambios, sin los cuales dudo que esa igualdad llegue entre un sexo y otro, lleguen algún día a ser realmente práctica y visible en el espacio público y en el espacio privado, porque no olvidemos que también hay desigualdad en el espacio privado. Lo que pasa es que no tiene la trascendencia de la que tiene de la desigualdad del espacio público. Lo dejo ahí hasta el debate ahora. Gracias, doctora Capel, por la síntesis, por ajustarse al tiempo. Es para compensar lo del otro día, seguramente, que no se dio cuenta, estaba tan a gusto que siguió y casi cenamos. A continuación, la tercera intervención de esta tarde tendrá lugar a cargo de la doctora Hernández Andoica, que nos va a hablar de mujer y universidad, y mujer y ciencia, que sí, lo he dicho bien. Vale, es que nos hemos puesto de acuerdo antes. Muy bien, pues muchas gracias. Encantada otra vez de estar aquí. Gracias. Vamos a ver si después de las intervenciones de mis compañeras, que han sido tan interesantes y están ustedes deseando ya hablar, que lo veo yo desde aquí, ya tienen ganas de que pasemos al debate, en unos poquísimos minutos les digo un par de cosas más sencillas desde el punto de vista conceptual o quizá más sabidas también sobre la relación entre mujer y universidad y mujer y ciencia, o mujer e investigación, que es algo que, en fin, que nos toca de cerca a quienes aquí estamos, pero que también afecta o ha afectado en tiempos bien recientes a la mayoría del público. Bueno, al menos 6 de cada 10 titulados universitarios desde hace más de una década son mujeres. Somos mujeres. Bueno, los números varían, hay muchos estudios sobre esto, ustedes lo saben, si desglosamos los datos pueden variar arriba o abajo, pero esa es la proporción. No solo somos más mujeres las tituladas universitarias en todos los niveles desde hace tiempo en este país, sino también en la mayoría de los países, llamémosle modernizados del mundo. Bien. La tasa de éxito, que ahora se valora mucho en los estudios de ponderación sobre los resultados, los nuevos planes, la tasa de éxito es muy superior en las mujeres, en algunos lugares francamente superior. Hay carreras que estaban feminizadas, como era la nuestra, la de historia,
derivada de Filosofía y Letras, estaba feminizada, y ahora, al menos en la Complutense, es una carrera masculinizada totalmente. Yo tengo un grupo de historia cultural, además cultural, que podría entenderse que es más por la mañana, les cuento este pequeño detalle, un grupo de historia cultural casi con 100 personas y solo hay 12 mujeres, solo hay 12 mujeres, es una optativa. Bueno, puede suponerse que mi fama de teórica espanta a determinado público femenino, pero no es este el lugar para decir cosas como estas, porque la intención es la contraria. Bueno, en definitiva, la tasa de éxito es superior. Las mujeres damos buen resultado. En la esfera universitaria hay elementos de tipo cognitivo, pero también de actitudes, de mayor obediencia y adaptación a los sistemas. Bueno, hay muchas cosas dichas y posibles que decir, si los varones son más imaginativos, alguna vez, no me voy a meter en eso, la cuestión son los resultados y luego, pues naturalmente, la relación con la profesionalización o la relación con el ascenso, inserción profesional, laboral, científica de las mujeres. De todo esto, pues todos ustedes y todas ustedes saben mucho. Es claro que los datos, la cantidad de informes y de trabajos cuantitativos que hay sobre esto nos ofrecen siempre modelos en tijera. Modelos que se abren en la dirección contraria a la progresión normal. Empiezan muchas mujeres en los niveles primeros de la inserción académica en la universidad. Bueno, ya no tantas porque la contratación es desastrosamente penosa, y no solo por los recortes de los últimos años, sino que ha venido decreciendo en la mayoría de las universidades españolas. Hay razones en las que no nos vamos a meter ahora. También el crecimiento desmesurado del número de universidades en España ha intervenido en ese sentido, en distorsionar datos, pero en fin, la cuestión es que el modelo es siempre en tijeras. Muchas mujeres en los niveles inferiores, en los niveles primeros, y después se va abriendo porque a los niveles más altos solo llegan o llegamos muy pocas mujeres. El número de mujeres para Cataluña sigue siendo muy elaborado. Ustedes saben seguramente que Cataluña tiene una ley propia de universidades, de esto ya no se habla, pero la promulgaron en el año 3 y desde entonces las universidades catalanas van a su aire, como en otras cosas, y los estudios que hacen están más actualizados que otros estudios que antes eran más frecuentes y que ahora por la falta de dinero o por lo que sea, o porque se están destinando los recursos humanos a otro tipo de estudios, son menores. Bueno, en el caso de las universidades catalanas, los datos últimos ofrecen todavía más, no me voy a entretener en ello, pero los tengo aquí, más disyunción. Todavía las mujeres siguen empeorando. No quiero, no al cuanto al establecimiento o mantenimiento en los puestos universitarios o de desarrollo científico que ocupan, sino seguramente en obtener lo que aquí llaman mérito en los exenios de investigación. Se abre toda. Eso plantea toda una serie de preguntas que a veces tienen respuestas parciales, pero que hay un hilo general conductor, y es muchas de las cosas que se han dicho aquí, o que tiene que ver con muchas de las cosas. Primero con las dificultades objetivas que señalaba Rosa, también con la cuestión de percepción externa que señalaba Asun. Vamos a ver, hay una pregunta tremenda. ¿Evaluamos igual a una mujer, las mismas mujeres que evaluamos a varones y hembras a la vez? Yo me lo planteo muchas veces. ¿La miramos igual? Ojalá pueda responder por mí misma. ¿Evaluamos? Bueno, esto desde el punto de vista científico lleva a cuestiones que por las propias feministas que han estudiado relación mujer-ciencia están bastante estudiadas. ¿Qué teorías científicas prosperan? ¿Una teoría científica en manos o en boca de una mujer es igualmente convincente que una teoría científica en manos de un varón? Bueno, dicho así, pues es una barbaridad. Claro que sí, la teoría y la ciencia se impondría por sí misma. No es verdad. Ni siquiera en las ciencias puras o físico-naturales, que serían las menos cuestionables. Bueno, la visibilidad de las mujeres en la ciencia sigue siendo importante, y no solo el premio o retribución académica o a la vez económica que se recibe por el éxito profesional.
Bueno, este es el principal problema que sigue ofreciendo nuestro país, aunque insisto, que quitando este nada pequeño problema de los recortes y de la falta de acceso a la universidad de la gente más joven, que ya no es tan joven, porque por lo menos en la Complutense los jóvenes tienen 45 años, para que se hagan ustedes una idea, y 55 algún contrato, nos hablaban esta mañana, un contrato de interino, contratado doctor, que es un contrato laboral y que le llaman interino además, contradicción en sus términos, bueno, personas que tienen 50 y tantos años, bueno, pues es tremendo. No me quiero poner, lo que no quiero es, no me quiero poner trágica, basta con dramática, pero claro, la cuestión es que esto realmente va a tener unas consecuencias graves, las está teniendo ya, pero las va a tener más graves a medio plazo. Pero por lo demás, y desde el punto de vista de lo que significa ser mujer en este mundo académico, el tema es de fondo. En todas partes estamos en unas condiciones parecidas, salvo en los países nórdicos o países más avanzados, donde no solo la visibilidad de las mujeres por el acceso numérico, cuantitativo, por el empoderamiento y ocupar incluso cargos de gestión más significativamente que en otros lugares, sino si nos remitimos a la media nos da un resultado, y esas son las trampas de los datos de la OCDE y tal. La media europea nos mantiene cómodos, para los políticos esto está bien, no vamos mal porque nos mantenemos en la media. Bueno, ahí es donde yo muy brevemente quiero apuntar a favor de métodos cualitativos, además de los cuantitativos, que son muy importantes, pero Rosa, que me conoce bien, sabe que es una de mis manías. No es solo que los métodos cualitativos sean importantes en ciencias sociales, que también lo son con sus trayectorias de toda la vida. Es que lo cualitativo, o el introducir también sobre la base previa de lo cuantitativo, obviamente, puntos de mira que afecten a las experiencias socioculturales, colectivas e individuales vividas, a lo que sentimos, a lo que somos, a lo que practicamos, a lo que vivimos, ayuda, creo, por lo menos a detectar algo que en la universidad, como en cualquier otro lugar, cualquier otro medio profesional, sigue siendo importante, y en lo que radica, a mi modo de ver, muchas de las dificultades de ese techo y ese suelo del que hablaba Rosa. Y es la misoginia, es fea palabra, a veces le llamamos machismo en general, micromachismo si los concentramos, pues la misoginia. La misoginia es un elemento, llamémosle de tipo psicológico, fuertemente operativo en el plano social, que en todas las sociedades de componente patriarcal, permítanme utilizar la palabra, organiza parte de nuestras vidas, y a la cual entramos las mujeres, con dolor en fin, o colaboración. La misoginia hace en buena medida que muchas de las decisiones y la voz de la mujer en el espacio público sea discutida. ¿Por qué dices tú eso? El por qué dices tú eso, de dónde has sacado eso, que hemos vivido muchas mujeres a lo largo de nuestra vida, y que vamos viendo muchas veces, aunque parezca paradójico, repetirse más veces según vamos a viejas, a mayores. ¿De dónde has sacado tú eso? A una mujer más joven se le tolera decir cosas más extrañas que a una mujer mayor. El factor de la edad es importantísimo en este gobierno individual y colectivo de la misoginia. Entonces, ¿qué valor tiene, qué valores tiene tu opinión si eres mujer? Aunque tengas un estatus alto, aunque se le ha ocurrido, en este caso lo digamos ya, se le ha ocurrido a Elena, qué barbaridad. Bueno, la cuestión es ver si esa opinión tiene mayor valor objetivo. Ya he dicho objetivo y estoy hablando de subjetividades. Y esas subjetividades se gobiernan con la misoginia, de alguna manera obedecen a la misoginia. Entonces, la pérdida del valor en el espacio público de la voz femenina es algo que creo que tenemos que cuidar muy bien, o sea, que nos obliga a una solidaridad como mujeres, mirar conmigo la voz de la mujer, la voz de la mujer en la opinión. Bueno, muchas veces es difícil, porque Asun sacaba aquí la foto de las ministras. Yo no las miré con mimo en absoluto, me enfadé muchísimo por el sofá, tú lo has destacado bien. No podemos permitirnos el lujo de ciertas cosas. Ahora bien, años después digo, ¿y por qué no podemos permitirnoslo? Que se lo permita quien pueda, que se lo permita quien pueda enseñar las piernas así, quien pueda vestir así. Bueno, todo eso quiero decir que
tiene que ir construyendo de alguna manera un tejido, a mi modo de ver, con el cual, bueno, pues esta dura tarea que es el acceso de la mujer a la, bueno, pues a la organización del saber, en definitiva, que parte de la universidad luche día a día y transmita experiencias a quienes vienen detrás, porque ahí tenemos un pequeño problema muchas veces con las generaciones más jóvenes, no solo que las... Con esto voy a terminar. No solo es que el acceso es muy limitado, también para muchas mujeres. Ustedes piensen que en mi departamento, Historia Contemporánea de la Complutense, en el departamento al que yo pertenezco, hay 10 becarios en este momento, contratados becarios. Acaba de entrar una mujer, nada más. Esto es grave, creo yo. Bueno, entonces la transmisión de esa experiencia se dificulta a veces, es una excepción, en otros departamentos, en otras áreas. El área de Historia Contemporánea es especialmente reacia a la voz de la mujer, lo cual podría parecer una excepción, pero está bien estudiado. El área de Historia Moderna es un poquito más generosa, llamémosle así, pero poquito, pero porque hay menos varones. Bueno, la cuestión es entonces combinar y plantearnos, yo creo, este par de preguntas. ¿Vale menos la voz de una mujer en el espacio público por venir de ella, en cuanto a decisiones de tipo profesional, a decisiones de tipo científico, a posibilidades de llegar al... Creo que no, sinceramente, pero en la práctica los datos, los números, volviendo otra vez, a veces demuestran que sí. Y las experiencias compartidas que vivimos, pues a veces también traicionan de alguna manera. La otra pregunta, pero ya no me da tiempo, ya es hora, yo creo, de pasar al debate, ¿verdad? La otra pregunta tendría que ver con el fondo de la cuestión. Ese despilfarro económico, cultural, de capital que hay en la preparación académica y los buenos resultados con los que las mujeres afrontamos la experiencia de la formación en la universidad, ese despilfarro que supone no colocar a las personas, no aprovecharlas, evidentemente enlaza con parte de las cosas que he dicho, porque de esto creo que no hay datos todavía, pero se pueden obtener. ¿Cuántas mujeres están incrementando esa horquilla o esa tijera en cuanto a lo que ahora está ocurriendo, que es que quien quiere trabajar se marcha al extranjero? En cuanto a los titulados. Las mujeres no se están yendo tantas, parece, con los datos pocos que he manejado. Se están quedando, pero entonces están entrando en trabajos para los cuales están supracalificadas o supercalificadas, en otros trabajos que no están ligados a la profesionalización, ni a la investigación, ni a la docencia superior, ni siquiera a la docencia media o a la docencia del primer nivel. Bueno, esto que es una tragedia que sí, que concreta, enlaza sin embargo con el fondo de la cuestión. Y nada más. Vamos a ver.